A ver, pensemos en esto. ¿Cómo funciona un gobierno? Lo primero que se nos viene a la mente, casi siempre, es la imagen de una gran máquina. Pero, ¿y si esa idea, esa metáfora, en realidad nos estuviera limitando? Hoy vamos a darle una vuelta a esa visión, usando una perspectiva fascinante que viene de la filosofía latinoamericana para entender de otra forma el arte de gobernar. La visión de siempre nos dice que el gobierno es como una máquina. Mueves una palanca por acá y esperas un resultado predecible por allá. Simple. El problema, la realidad, pues la realidad es mucho más enredada. Así que propongamos algo distinto, una metáfora mucho más potente, el quipu andino. Imagínelo, un sistema de cuerdas donde sí, el Estado es la cuerda principal, pero lo importante, el verdadero conocimiento, la memoria, las decisiones, todo eso está en los nudos. Y cada nudo es un tipo de saber diferente. Bueno, profundicemos un poco en esto. La idea de una máquina de gobernar simplemente no funciona porque pasa por alto el contexto, la cultura, las realidades de la gente. Y esto es especialmente cierto en un lugar con la diversidad que tiene América Latina. Y aquí está la clave de todo. Las políticas públicas no pueden ser una especie de receta de cocina universal que se aplica desde arriba sin más. Tienen que estar conectadas con la experiencia de la gente, con la realidad local. O sea, tienen que nacer del territorio al que se supone que deben servir. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. Si gobernar es tejer, si es un tejido de saberes, ¿qué hilos estamos usando para tejer? Y más importante todavía, los hilos de quién son los que valen. Ok, hay una palabra un poco académica para esto, gnoseología. Pero más allá del nombre, la idea es muy simple. En la práctica, se trata de decidir qué información es legítima y cuál no. ¿Le hacemos caso solo al dato científico, a la opinión del experto internacional, o hay algo más? La respuesta que demos a esta pregunta define, literalmente, cómo un gobierno toma sus decisiones. Un gobierno que de verdad funciona como un quipu bien hecho tiene que entrelazar muchas formas de saber. Claro que los datos científicos son un nudo importante, y la opinión técnica de un experto es otro. Pero también lo son la sabiduría popular, las ideas filosóficas y sobre todo la experiencia de la gente que vive los problemas todos los días. Si ignoras uno solo de estos nulos, la política que diseñas queda incompleta, frágil y se rompe. Ahora hablemos de una tensión, un choque de trenes casi, que ha marcado muchísimo el pensamiento en América Latina. Por un lado, las ideas importadas, las que vienen de afuera y se presentan como universales, y por el otro, el conocimiento que nace aquí, de nuestra propia realidad. El filósofo argentino Rodolfo Kusch lo explicó de una forma brillante con esta diferencia. El ser es el mundo de las ideas puras, de los planes perfectos escritos en un papel en una oficina en la capital. En cambio, el estar es la vida real, concreta, es el barro en los zapatos, es la existencia tal como se vive en un lugar y en un momento específico. Una política pública que solo piensa en el ser está condenada al fracaso, porque ignora por completo el estar de la gente. Y claro, esto conecta de inmediato con otro gigante, Paulo Freire. Él lo tenía clarísimo. No se puede planificar para la gente, como si fueran objetos, sino que se tiene que planificar con la gente. Cualquier acción, cualquier política, tiene que nacer de un diálogo, de construir juntos una forma de entender el mundo. Esta frase resume su crítica de una manera muy potente. Cuando un gobierno llega e impone una solución, sin escuchar, sin incorporar esos nudos del saber popular, de la experiencia vivida, en el fondo no está liberando a nadie. Solo está repitiendo las mismas viejas estructuras de poder, pero con una cara nueva. Y todo esto que suena muy filosófico, pues lo vemos en la práctica todos los días en la gestión pública. Es como si hubiera distintos equipos en la cancha. Por un lado, el equipo positivista, que busca la fórmula mágica, la solución que sirva para todos lados, muy en la onda de la máquina. Su punto débil es que casi siempre se olvida del contexto local. Luego está el equipo interpretativo, que entiende que todo es una historia, una narrativa social. Es genial para entender lo local, pero a veces es difícil de aplicar a gran escala. Y finalmente, el equipo de la complejidad, que ve todo como un sistema vivo, caótico, impredecible. Y bueno, la gestión pública en nuestros países es, a menudo, el campo de batalla entre estas formas de ver el mundo. Bueno, avancemos y sumemos un hilo nuevo a nuestro equipo. Un hilo brillante, moderno
y súper poderoso. El hilo digital, la tecnología. Pero ojo, que es un hilo que tiene un doble filo muy, muy marcado. Por un lado, la promesa es wow, la tecnología como la herramienta definitiva para la transparencia, para abrir los datos del gobierno, para que la gente participe más, para que todo se coordine mejor. Es, en resumen, el gran sueño del gobierno digital. Pero, y es un pero enorme, aquí viene la pregunta del millón. ¿Este hilo digital tan brillante, de verdad está ayudando a tejer un quipu más justo para todos? ¿O en realidad está reforzando los nudos de poder de siempre, dejando a muchísima gente fuera del tejido? Y es que los desafíos son gigantescos. No hablamos solo de tener o no tener Internet. La brecha digital es estructural, es mucho más profunda. Está el riesgo de que decisiones que afectan nuestras vidas las tomen algoritmos opacos, sin que nadie los controle democráticamente. Muchos de nuestros países no tienen soberanía tecnológica, dependen de plataformas externas, y ni hablar del dilema entre usar el Big Data y proteger los derechos de la ciudadanía. Esta metáfora lo dice todo, ¿no? La tecnología no es neutral, es una herramienta para canalizar. Y la gran pregunta para los gobiernos de hoy es, ¿quién controla esas canalizaciones y hacia dónde estamos dirigiendo el flujo del conocimiento y del poder? Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues con una nueva misión, diría yo, un nuevo mandato, una nueva forma de entender para qué sirve gobernar. Y esta es la idea central. El objetivo no es construir la máquina perfecta ni encontrar el algoritmo que lo solucione todo. La verdadera habilidad de un buen gobierno es ser un maestro tejedor, un tejedor justo que sepa valorar e integrar cada uno de los hilos, cada nudo de conocimiento, para crear un tejido que sea coherente, fuerte y que nos sostenga a todos. Y cerremos con esta reflexión tremenda de Kush, realidad del cambio. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier transformación tiene que estar anclada en la realidad concreta, en el estar de la gente. No se trata de imponer una idea abstracta, sino de hacer que el cambio eche raíces de verdad en el mundo real. Y esto nos deja una pregunta final, para darle vueltas. En esta carrera desenfrenada por la eficiencia, por la automatización, vale la pena pararse a pensar en ese tejido tan complejo que es la vida de una comunidad, con toda su historia, sus matices, su sabiduría. ¿Puede un algoritmo, por más inteligente que sea, entender de verdad lo que significa estar ahí?